están? Bienvenidos una vez más al canal. Me da mucho gusto que estén viendo este video. Si aún no estás suscrito, suscríbete, pícale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos. Bueno, pues el día de hoy no estoy sola, me encuentro con un buen amigo que se llama Rafita. Él lo conocí por medio de mis papás, ya que estudian en el mismo instituto bíblico. Él es un siervo de Dios, un gran ministro, y hoy se tomó su tiempo para venir al canal y para platicarnos un poco de su testimonio. Espero que esta plática te sirva. Si terminas de ver el video y conoces a alguien que le pueda servir esto, compártalo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bienvenido, Rafita. Me da mucho gusto que estés aquí. Bueno, pues platicando un poco con él antes de iniciar el video, nos iba a platicar un poquito de cómo fue que tú retomaste tu vida cristiana, siendo que en un momento como familia ustedes se habían alejado de Dios. Sí, bueno, todo comenzó cuando éramos pequeños, por parte de mis dos familias, tanto materna como paterna, son cristianos, o sea, tengo como que esa cuna cristiana, por decirlo así. Pero llegó el momento de cuando nos desprendimos de la familia de mi papá, que es donde vivíamos, que nos empezamos a alejar de la iglesia. Entonces llegó ese desprendimiento de alejarnos de su familia, con los que conviví, con los que me llevaban, con los que me introducían más al ámbito cristiano, a la comunión con Dios y con la iglesia. Y entonces llega ese momento en que nos separamos y nosotros nos alejamos tanto de esa parte familiar como también de la parte de la iglesia. Ok, bueno, haciendo una pausa aquí, mucha gente se ha alejado de Cristo, yendo ya a la iglesia. Muchas veces los llevan sus abuelitas o sus familiares. En tu caso fue toda tu familia, que fue tu papá, tu hermano y tu mamá, que se alejaron de Dios. ¿Fue por alguna herida de la iglesia? O sea, ¿fue que alguien los hiriera en la iglesia? Porque muchas veces pasa esto en la iglesia, que alguien te lastima, te hiere, y lo que hacen los hermanos es lo que pasó con ustedes, ¿no? Que se alejaron. ¿Fue una situación así parecida? No, en realidad fue como que más éramos como cristianos, solamente creyentes. No éramos así, que participábamos, que asistíamos constantemente, sino los domingos íbamos mi hermano y yo, y mamá se quedaba en el hogar, mi papá trabajaba y así, o sea, creíamos en la fe cristiana, pero no la ejercíamos. O sea, solamente era como una religión, por decirlo así. No habías tenido como ese encuentro con Cristo. ¿Y cuándo fue que ustedes regresan a Cristo y qué fue lo que detona que realmente Jesús se vuelva ese centro de su vida y que realmente tuvieran ese encuentro con Cristo como para decir, ahora sí, vamos con todo? Teníamos como 15 años, no es cierto, como 15 años, cuando un familiar en mi papá comienza a insistirle, ¿sabes qué? Vuelve a Dios, regresa a Dios, tu familia, ¿qué crees que la predicación de todo esto? Entonces mi tía, por parte de mi papá, empezó a meter ahí un poquito del evangelio, otra vez de nuevo a introducirlo a nosotros, a tal grado de que nos cuenta después mi papá que ese día que fue a la iglesia, ese domingo, él pues aparte con Dios le dijo, si ahorita tú no haces nada conmigo y no me bautizas, porque se lo pidió, o sea, esa fue su señal, yo me voy, me alejo de mi familia, abandono a mis hijos, ya están grandes, ya se pueden valer por sí mismos, y yo me voy. Y entonces en ese mismo día pasan enfrente y la pastora, que es mi tía, les dice, hermanos, en forma de simbolismo, ustedes me hagan una lista de todos sus pecados y tómenla en sus manos, sujétenla y en forma de símbolo nada más rómpanla y aviéntenla. Y dice, nos cuenta que mi papá cuando hizo eso, se acerca, se hinca, hace ese simbolismo, y al momento que hace eso es cuando ora a Dios y le dice eso, y inmediatamente desciende el Espíritu Santo sobre él y lo bautiza. Amén. Y entonces ese fue el comienzo del volver a retomar la iglesia, pero ahora sí ya unidos, pero ya no solamente como oidores, sino ya partícipes de la fe. Bueno, y ese es un testimonio fuerte, porque realmente si tú crees que el Espíritu Santo no escucha tus oraciones, pues aquí queda claro que sí las oye, y que a veces por temor a preguntarle a Dios no hacemos nada. Pero si tú hablas con Jesús, como fue el papá de Rafita,
que habló con él, Dios le respondió en ese momento porque tenía un plan para su familia. Y pues vamos avanzando en esta plática que gracias a Dios por tu papá, porque queda ese testimonio y que puede impactar a muchas personas de cómo Dios es real, cómo el Espíritu Santo sigue bautizando y cómo en ese momento tu papá tuvo un encuentro. Y bueno, si tú eres papá y estás viendo este video, quiero que sepas que es tan importante un papá que siga a Dios, porque si un papá sigue a Cristo, los hijos van. Entonces prácticamente tu papá ahí fue la cabeza, se vuelve la cabeza de tu familia, empiezan a seguir a Cristo y luego ¿qué sucede? Y fue un poco raro ese regreso porque a la siguiente semana pues fue algo extraño porque, o sea, sí estábamos entendidos de que existían las lenguas, pero escuchar a nuestro papá que una semana antes pues decía groserías, salía a tomar, a fumar, y de pronto ese cambio drástico que a las 5 o 6 de la mañana lo escuchabas orar en lenguas, y la relación que ella tenía con Dios, pues sí fue como un choque en ese momento para toda la familia. Inmediatamente a la siguiente semana pasó algo curioso. Termina el servicio, termina el culto, y todos se van a una parte trasera de la iglesia para la coinonía, para el talento. Y entonces mi papá nos dice, ¿sabes qué? Dios me dice que no, que se queden, que tengo que orar por ustedes. Y entonces dice, ¿sabes qué? Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, y hínquense porque quiero orar por ustedes, porque Dios me hace sentir eso. Y en ese momento todavía no teníamos bien entendido lo que eran los dones del Espíritu Santo. Y comienza a hablar mi papá en lenguas, a orar por nosotros, y recibe su primer don, que fue el don de profecía, o sea, el don de profecía sobre nosotros. Y le habla a mi mamá, le habla a mi hermano, y nos habla a mí, y en ese momento Dios nos entrega y nos dice cuál fue nuestro ministerio, cuál es nuestro llamado, y lo que Dios lo que quiere empezar a hacer nosotros. Y a partir de ese día en adelante fue como que sí fue Dios, no fue Dios, y ahí te quedas. Pero a lo largo de esa misma línea de tiempo, venían hermanos, otros mismos, la misma pastora, otra hermana de la iglesia que también tienen ese mismo don, oraban por nosotros, en este caso mi hermano y a mí más específico, y nos repetían lo mismo. Entonces entendimos, entonces sí es un llamado a Dios, porque ni modo que mi papá vaya y le comunique a esta persona que es la primera vez que la vemos. Y así fue como que aceptamos el llamado, aceptamos a Dios, nos volvimos de nuevo a Él, pero todavía seguía ese aspecto de que como que estaba extraña la situación de la manera en la que nos estábamos conduciendo para vivir. Pues eso se parece un poquito a lo que les he contado tal vez de mi mamá. Mi mamá cuando recibió a Cristo igual fue un cambio instantáneo. Son pocos los casos que conocemos a veces que el Espíritu Santo llega a impactar una vida tan fuerte, que cambia tan rápido, que igual es un choque para la familia, ¿no? Porque estás acostumbrado a una persona y de repente es otra persona. Yo lo podría ilustrar de esta manera, que cuando mi mamá estaba embarazada se comportaba de una forma, por ejemplo ciertas comidas y todo, y cuando se alivia ella se transformó. Para las personas que a lo mejor no entiendan, podría ser así: si ustedes han convivido con alguien que está embarazada y de repente se alivia, cambia completamente, porque el hecho de que esté el bebé ahí adentro afecta a su personalidad. Entonces, así lo puedo identificar, que a tu papá le pasó con a mi mamá, que en un momento Dios impacta tanto su vida que es transformada. Y para ti como niño, ¿eras niño? Adolescente, fue como, ¿qué pasó con mi papá? ¿Dónde me lo dejaron? Y de repente ya habla en lenguas, de repente ya me lleva a la iglesia, y sé que estabas acostumbrado como adolescente también. Tal vez de niño, pues más rápido te acoplas, ¿no? Sí. Pero adolescente ya tienes ciertas ideas. Y pues fue un choque para ti bien, sí, fue extraño, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue tu reacción? O sea, ¿si quiero ir a la iglesia o te rebelaste o cómo? La reacción fue, voy a la iglesia pero no quiero hacer nada. O sea, voy porque va mi papá, mi mamá, o sea, por ahí toda la familia junto, pero como no era como un deseo mío, ni un anhelo, sino como pues era ese momento de la adolescencia donde tú dices, con lo que me gusta, lo que creo que me hace feliz, con lo que
pues apenas estoy viendo qué es esto. Y era una edad difícil porque es la secundaria, ¿no? Estás en el pleno cotorreo y de repente te la cambian. No, ya estaba en la prepa. ¿Ah, ya? Ya era el peor porque Ok. es la etapa igual en la preparatoria, ya como que se te abre el mundo todo por completo. Y pregunta, ¿quisieras compartirnos cuál fue ese llamado que Dios te dio? Claro que sí. ¿Ah, sí? No lo he terminado de comprender al 100% porque gracias a Dios me ha hablado por muchas personas. Y o sea, las dos líneas me llevó, me dijo, vas a ser pastor, pero también vas a ser predicador. Y añadió otras cosas que sigo orando para poder comprenderlas, porque no son como que algo que se pueda entender, pero en sí ese fue el llamado que me hizo. Desde esa edad hasta ahorita me sigue diciendo lo mismo y me sigue repitiendo las mismas palabras. Pues obedece a Dios, porque ahí está tu bendición, y eso te lo puedo asegurar. Bueno, y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo fue que realmente te convenciste de que querías seguir a Jesús? Me tardé, la verdad me tardé, porque sí es algo difícil estar prácticamente desde los 15 años, 16, y dejarlo desde los 6 años. Entonces fue ese cambio, pero algo que no puedo olvidar fue que cuando conocí de Dios, cuando ya tuve conciencia, me enseñaban siempre de Dios cómo era. O sea, era amor, pero también era justo. También te daba cosas, pero también era necesario que te las quitaba. Y vivimos muchos momentos difíciles, como familia, había pleitos, había problemas. En la economía también. Yo creo que ese es de los cristianos, creo que ese es uno de los momentos más críticos de la vida, cuando te pega en la economía, y pues tú tienes una conciencia de que tu papá te va a proveer, tu papá por eso trabaja, y de pronto llega ese momento donde pues Dios nos quita todo, y dices, ya no mi papá, ya no mamá, sino ¿de dónde va a salir? Y entramos en ese proceso de la familia, y fue cuando conocimos todavía más a Dios. Pero yo creo que el momento exacto cuando yo ya dije, ¿sabe qué? Ya es momento de entrar completamente lleno, fue cuando me decidí bautizar. Me tardé mucho, la verdad sí me tardé mucho en decidirme, porque yo entiendo el pensamiento de las personas que dicen, es que yo no me quiero bautizar para ser como para comportarme como ese era mi ideal, esa era mi forma de pensar. Pero cuando entendí que no debo de ver al hermano, que no debo de ver al que sirve, sino debo de enfocarme en el que me lo pide, en el que me dice, es una declaración de fe. No es para que ya cambies inmediatamente, sino es para que todo el mundo lo publiques, que tú estás dejando tu vida en ese momento, pero también estás comenzando una nueva. Y fue yo creo que en ese momento cuando ya... ¿A qué edad te bautizaste? Me bauticé a los 21. A los 21. Sí, pasaron bastantes años, 6 años más o menos, en que tú decidieras seguir a Cristo, ¿no? 6 años. Sí. Y bueno, pues... 22, dice 21, 22. Bueno, muy bien. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí en suspenso, porque la verdad es que el testimonio de Rafita no ha terminado aquí, viene lo más interesante, pero eso se los voy a dejar para la siguiente semana, así que si quieres seguir escuchando este testimonio de cómo Dios hace milagros, cómo Dios sigue hablando y cómo Dios te dice la palabra que Él nos formó desde el vientre de nuestra mamá, y yo creo que Dios sí ya te eligió a ti, y puedes verlo esto también en Él o en todas las personas que están a tu alrededor, y tú decir, no, pues es que fui una casualidad, pero no, Dios tiene un llamado para ti. Entonces, si quieres saber más sobre Rafita, sobre su testimonio y lo que viene, que está muy interesante, pues te espero la siguiente semana. Recuerda compartir este video y nos vemos. ¡Adiós!